Vamos a leerlo, gloria al Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Dios mío, tú has sido bueno con nosotros. Tu nombre, Señor, es glorificado. Gracias, Señor. Dios mío, tú estás en control de todo y en esta mañana estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle continuidad a lo que estaba hablando Fernando, pero Fernando fue muy técnico con ustedes. Yo le dije a él abusador, fue muy técnico, estuvo bien, pero usted estaba en el aire con él. Gloria al Señor. Yo le pregunté a los hermanos si entendieron y estaban medio dudosos. Amén. Les digo, bueno, él utilizó muchas expresiones. Entonces, son expresiones que hay que prestarle mucha atención. Usted no puede salirse del culto. Amén. Usted sabía que a veces nos salimos del culto. Estamos aquí. Hay la voz impía que dice: estoy aquí por nosotros. La gente que está aquí, no se sabe si están o no están. La otra versión, que es la versión de la Biblia PDT, dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir de manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo, completamente capacitado para toda buena obra. Amén. Es decir, que toda la escritura es un mensaje enviado. Lo primero es que Pablo no estaba hablando del Nuevo Testamento, ¿okay? Él está escribiendo parte de lo que sería el Nuevo Testamento. Así que Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, que para muchas personas está abolido. ¿Sabían eso? Hay muchas personas que han dicho que el Antiguo Testamento ya está abolido, y es un tremendo error. Es un tremendo error. Yo creo que tendré que enseñar acerca de lo que era la ley de Dios y qué significa el que el Señor nos haya redimido de la maldición de la ley, porque hay personas que al entender esto, de que el Señor nos ha redimido de la maldición de la ley, se entiende que es que ya la ley no está vigente. Pero en la ley dice: no adulterarás, y en el Nuevo Testamento dice: no cometerás adulterio. O sea, sigue lo mismo: no aborrecerás a tu prójimo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también lo dice. O sea que hay que ver a qué se refería cuando dice que fue abolido o fuimos sacados, de debajo de la ley. ¿Okay? Eso lo vamos a tocar otro día. Pero tenga pendiente que el Antiguo Testamento es vigente. Es vigente. Nadie que le diga a usted que ya eso pasó, que fue abolido. No, señor. ¿Cómo usted confirma las profecías del Antiguo Testamento? Con el Nuevo Testamento. Usted confirma las profecías que se cumplieron, que estuvieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento las vemos cumplir. Vemos que todo está en una armonía. No hay contradicción en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo está ahí. Entonces, toda la escritura, hablando Pablo del Antiguo Testamento, es útil para reprender. A nosotros no nos gustan que nos reprendan, pero con la Biblia a veces hay que reprender, hay que corregir,
con la palabra. Hay que mostrar a la gente la manera como se debe de vivir. O sea, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir para que el siervo de Dios, o sea, nosotros, estemos completamente capacitados, completos, listos para toda buena obra. La idea de que estemos expuestos a la enseñanza bíblica es que seamos capaces, estemos capacitados para todo. Sí, hay que tener, ¿qué pasó ahí? El espíritu de bloquear pantalla fuera. Amén. Gloria al Señor. Me veo bonito ahí, pero no me veo bien. Entonces tenemos aquí, primero vamos a explicarle lo que es un contexto. Yo sé que hay personas que saben eso. Hay personas que saben lo que es un contexto, pero vamos a explicárselo. Un contexto es un conjunto de circunstancias o situaciones que rodean algo y que ayudan a entenderlo mejor. En otras palabras, es el ambiente o las condiciones en que ocurre un hecho, se dice una palabra o se desarrolla una acción. Eso es un contexto. En este caso, cuando usted está leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia, estudiando la Biblia, tenemos que tomar en cuenta las condiciones en las que se escribió. O sea, no poder, por eso hay personas que yo lo escuchaba decir, no voy a decir en qué iglesia, no importa, abre la Biblia y di lo que te aparezca. Eso es como, hermana Elizabeth, usted sabe, es como que uno agarre y le diga a un carnicero que haga una cirugía. O sea, agarra la Biblia y di lo que te salga. El carnicero, venga, mira, hay que operar a esta mujer. Lo único que sabe es cortar, pero no sabe. Entonces, hay que tener una precisión en lo que usted está haciendo. No es lo mismo cortar carne de cerdo y de vaca que hacer una cirugía a una persona. No es lo mismo alguien tener una Biblia en la mano y saber explicar lo que está en la Biblia. ¿Entendemos? Entonces, el contexto se trata de buscar las situaciones que rodean la historia o el texto que estamos leyendo y ver en qué condiciones ocurrió el hecho, o se dijo esa palabra, o se desarrolló esa acción. Y no es tan difícil porque ya tenemos la tecnología. Entonces hay que investigar. Por eso hay personas que dicen, no, ¿cómo fulano puede predicar como tan libre, como tan suelto? Bueno, son horas de investigación, de esfuerzo, de buscar, analizar, de entender, tratar de interpretar el texto para traer el conocimiento de ese texto. Entonces hay personas que solamente agarran la Biblia, la leen hay una doctrina que se llama solo escritura. Ellos dicen, yo no me salgo de la Biblia, lo mío es la Biblia, si no es de la Biblia no me digan. No le importa a ellos el idioma, la cultura, no les interesa eso. Lo único es, no, la Biblia dice, no se peinen, y él dice, no, la Biblia dice, no se peinen. Pero hay que mirar el contexto, ok, ¿por qué se dijo? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿A quiénes se le dijo y por qué se le dijo? Eso nos ayudaría a no venir a condenar personas que no tienen nada que ver. Es así de simple. Y cuando nosotros agarramos la Biblia, yo utilizo el término algarrote tira palos, no hay como un orden en lo que se está haciendo. Existen varios tipos de contexto que se deben investigar. Varios tipos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que en la investigación
varios tipos de contextos tenemos que analizar. Está el cultural, el contexto cultural. Es el conjunto de creencias o costumbres, valores, tradiciones, formas de pensar, idioma, religión, arte, maneras de vivir de un grupo de personas en una época o en un lugar determinado. Eso es contexto. Usted está leyendo un libro que es un documento judío, pero que también fue escrito en griego. Judío, fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es la religión, cuáles son las tradiciones que rodean ese pueblo, la forma de pensar, la forma de vivir. Todo eso forma parte de un contexto cultural. Porque vamos a encontrar historias bíblicas donde hay algún relato de algo que pasó, y usted debe de saber culturalmente por qué se prohibía y cómo se vivía en ese tiempo. Todo eso no es para que nosotros lo prediquemos. Hay cosas que solamente usted necesita la información para no cometer el error de entender que eso tiene que ser así hoy también. Ese es el punto. Bueno, ya yo sé cuál es el contexto, cómo se vivía, cuál era la religión, cuál era el lenguaje, cómo estaba conformado ese grupo de personas. Esas cosas yo las investigo, pero no necesariamente yo tengo que pararme a predicar, sino que yo tengo que buscar la forma más adecuada de aplicar lo que yo estoy estudiando a nuestra época. ¿Qué beneficio trae a esta época? Amén. Porque déjenme decirles que hay mujeres que no se pueden parar aquí, según algunas religiones, porque Pablo dijo que la mujer se calle y que no habla. Entonces yo tengo que saber culturalmente por qué ciudad era, de dónde venían esas mujeres, quiénes eran. Entonces cuando usted investiga eso, se da cuenta que venían del templo de la diosa. Y cuando alguien iba a consultar a la diosa, tenía que tener actos sexuales con ellas. Ellas eran las que controlaban y dominaban. Cuando vienen a la iglesia, ellas piensan que van a seguir ejerciendo autoridad. Y había un orden. Entonces Pablo dice, no, ya esas mujeres son rescatadas, ya están bautizadas, están en la iglesia. Pero Pablo dice, no, así no. Porque había un desorden. Entonces Pablo dice, no, que se sujeten y aprendan en su casa. Pero era con esa iglesia por la situación. Pero Pablo no mandaba carta a todas las iglesias, porque no en todas las iglesias estaba pasando lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas cosas, porque o si no, vamos a tener a las mujeres silenciadas en la casa de Dios. No van a poder hablar, no van a poder enseñar, porque Pablo dice, no permito que la mujer enseñe y ejerce autoridad. ¿Enseñe qué? Exactamente esa autoridad que quieren ejercer sobre los hombres. Yo no permito eso. Pero Pablo no estaba diciendo que no permite que la mujer enseñe la palabra de Dios, porque la mamá de Timoteo y su abuela le enseñaron la palabra de Dios. Amén. Todo está en saber interpretar lo que estamos leyendo. Si no lo interpretamos correctamente, vamos a cometer el error. Y yo digo algo, hay personas que siempre han dicho, no, porque mira, él se paró a predicar, no dijo que por la gracia de Dios que él va a predicar, ni siquiera dijo que el Espíritu Santo le ponga las palabras. Si yo le puedo ser sincero, el Espíritu Santo me va a decir, acuéstate a dormir, vas a la noche durmiendo, que en la mañana yo te voy a poner la palabra. No, yo tengo que estudiar, tengo que investigar con la ayuda de Dios y la unción del Espíritu Santo. Pero yo tengo que estudiar.
Ahora yo me pongo en las manos de Dios. Pero hay personas que dicen, donde va a ver. Y eso es un gran problema. Entonces tenemos que saber esto. Existe otro que es el histórico. El contexto histórico es el conjunto de conocimientos, situaciones sociales, políticas y económicas y religiosas que rodean un hecho, texto o persona en un momento específico de la historia. En otras palabras, es entender qué estaba pasando en el mundo, en la sociedad cuando ocurrió algo, para interpretarlo correctamente, históricamente, qué era lo que estaba pasando. Hay que meterse en la historia. Ok, usted está leyendo la Biblia, pero usted dice, bueno, déjame ver históricamente lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió ese hecho? No necesariamente, vuelvo y le repito, yo voy a predicar todo eso, pero la información yo la necesito. Yo la necesito para no cometer el error de interpretación. Entonces, tenemos el otro contexto, que es el político. Tal vez te diga, sí, ¿cómo estaba políticamente organizada ese pueblo, esa región? Si había gobernadores o no, cuáles eran las leyes, porque hay muchas cosas que se podían dar aún en contra del cristianismo en esa época. Entonces tenemos que saber que es un conjunto de circunstancias, condiciones, influencias relacionadas con el poder, el gobierno y la forma de decisiones en una sociedad o en un momento determinado. Hay que saber el contexto político. Políticamente, ¿cómo estaba? Porque déjeme decirle que había sociedades que no tenían gobierno político en sí, un rey, pero tenían extensiones de un gobernador. El rey mandaba a alguien a que fuera gobernador en una nación y lo hacían parte, o sea, estaban bajo el Imperio Romano, por ejemplo. Israel estaba bajo el Imperio Romano, estaba bajo el Imperio Romano todas esas ciudades griegas, estaban bajo el Imperio Romano en esa época, y era bueno entender qué estaba pasando, cuáles eran las leyes que habían que cumplir, las normas que regían. Entonces usted veía muchas veces, o usted ve cuando usted lee el libro de Hechos, el maltrato a la iglesia, todo eso hay que saberlo y conocerlo, quiénes eran los que perseguían la iglesia y por qué. Que ellos creían cuando perseguían a la iglesia. Entonces, no solamente vamos a agarrar la Biblia, vamos a leer la Biblia y vamos a empezar a decir lo que yo creo. La Biblia no es para yo interpretar lo que yo creo. La Biblia tiene su propia interpretación. No porque yo creo, tú crees. O sea, no es que la Biblia lo dice así, es que tú dices que tú crees que es así. Ahora, tenemos que tener cuidado con la interpretación que le damos a la palabra de Dios. Tenemos la exégesis que el hermano Fernando hizo, ¿verdad? Le trajo información, que hizo mucha información. Y por eso le estaba preguntando también el domingo, cuando él terminó, que si entendían lo que era un exégesis y estaban dudosos. Pero yo sé por qué. ¿Verdad? Era mucha información. Ok. La exégesis es la interpretación y la explicación detallada de un texto, especialmente de textos antiguos o sagrados como la Biblia. ¿Ok? Él explicó eso. ¿Qué era la exégesis? Lo que pasa es que yo estoy refrescando la memoria, pero ya voy a poner una cosa. Sí, pero una cosa, esto que se llama americano. Ok, entonces aquí dice que en términos simples consiste en extraer el verdadero sentido de un escrito
o estudio, contexto histórico, cultural, lingüístico y literario. Literalmente, históricamente, culturalmente. El texto tiene que ser chequeado desde todos esos ámbitos. Hacer el versículo y comenzar a tirarlo para allá. Y palo para allá. Y cuando alguien viene y hace el análisis, dice, bueno, el hermano puso un huevito de avestruz bien grande. ¿Cuántas veces los mejores maestros se han equivocado? Estamos hablando de personas que tienen larga data enseñando y se han equivocado. Existe error doctrinal, que ya es un nivel que entra en lo que es falsa doctrina. Está una mala interpretación de un texto, que es algo pasable. Usted mal interpretó el texto, pero llega un día donde tú dices, wow, tanto que dije esto y nada. Y luego usted viene y le dice a la iglesia, no es así lo que yo digo. O sea, usted tiene que ser honesto, tiene que ser sincero. No, yo dije eso, pero eso no va ahí. Errores de interpretación. Mala aplicación. Eso se da mucho. Eso lo hacemos todos. En un momento determinado dimos una mala explicación, dimos una mala enseñanza, porque cuando torcimos el texto, torcimos toda la enseñanza. Aunque luego hicimos otra cosa y lo dijimos bien, pero ya el 90% del pleito está perdido. Porque si el tema central está errado, el 90% del pleito está perdido. O sea, la enseñanza está incorrecta. Entonces vamos a tomar en consideración, estamos tratando de que usted entienda cómo manejar, ¿okay?, la palabra del Señor. No nos interesa ser los únicos. No me interesa ser el que brilla, pero me interesa que todos aprendan, que todos puedan comprender, que todos puedan investigar, que usted no se deje engañar, que usted se ha formado en la palabra. Yo conozco iglesias que el único que manda es el pastor. Nadie puede alzar la voz, ni para opinar. Cuidado si habla. Utilizan textos bíblicos para ejercer poder, malinterpretando el texto. Que hay que someterse al pastor, ok, muy bien, eso es cierto. Que hay que obedecer al pastor, muy bien, eso es cierto. Ahora vamos a ver cómo me voy a someter y a qué me estoy sometiendo. Si es a un hombre que está dando ejemplo o a un hombre que es un dictador. que es cierto. Existen trujillismo dentro de la iglesia hasta el día de hoy. Eso no es liderazgo. Tenemos también las características de la exégesis, que busca el sentido original que el autor quiso transmitir, analizar el contexto histórico, social, político, cultural y religioso. Entonces, es buscar el sentido original de lo que el autor quiso decir. ¿Entienden eso? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué trató de enseñar? No lo que yo creo. El autor tenía una idea, estaba corrigiendo algo, estaba tratando de transmitir algo, ya sea en un texto de literatura, ya sea no sé, un libro de historia, pero hay que tratar de ver qué quiere decir el que está escribiendo y qué quiere comunicar, qué quiere que yo sepa, qué quiere que yo entienda. Y eso se hace haciendo exégesis al texto, que es ir a la parte profunda del texto, es socavar el texto. Dice un pastor, tú tienes que tomar el texto, atrincherarlo a la pared y golpearlo hasta sacarle la verdad. Y
A veces yo decía, hermano, me acosté a las 2 de la mañana tratando de entender lo que le iba a enseñar. Salían diciendo, oye, eso es para que lo oiga y que él estudie. Pero realmente yo no lo decía por eso. Yo lo decía por un hermano que decía que yo me creía el filósofo de la iglesia, buscando significado, y que buscando por aquí, que tantos versículos, y hablando tantas cosas, que definiciones, que significado, y se cree mejor que todo el mundo. Entonces yo decía, pero yo nunca me he presentado de esa forma. O sea, los jóvenes que estuvieron bajo la exposición de lo que yo les enseñé, ellos nunca vieron eso. Nunca vieron. Yo les enseñé el respeto a los líderes, aunque no se lo merezcan, pero respeten. Denle respeto, aunque no se merezcan el respeto, pero salven el testimonio de ustedes. O sea, manténganse ustedes en su posición. Y yo lo decía para que ese hermano supiera que cuando yo me paraba ahí, yo no me paraba simplemente para llenar un espacio, sino para enseñar claramente y que entendieran. Ni aún así entendían que lo que yo estaba haciendo era algo de arrogancia. Pero traté, y en verdad, hermano, mi esposa me decía, tú no piensas lo mismo. Yo cuando me toca predicar, es el tiempo que tengo. Primero, si ella quiere conversar, estamos conversando, no tengo que esperar cuando se acueste. Entonces me dedicaba a hacer lo mismo. Y a veces ella buscaba, pero no está aquí. Y cuando, ¿y qué tú hacías ahí? Ven a dormir. No, que tengo que predicar mañana. Y era el tiempo como no te. Entonces, usted sabe lo duro que es usted preparar una enseñanza y cuando usted llegue no hay nadie. Como me pasó varias veces. Que fui y le dije al pastor allá, no voy a enseñar más. Ay, hermano, no, le digo, pero mire, yo tengo guerra. Y cuando llego aquí nadie viene. O sea, amanezco estudiando, me levanto a las 4 de la mañana si tenía mucho sueño para poder hacer algo antes de irme a trabajar. Y mira, no han respondido. Porque en realidad eso como que da molestia. Eso da molestia. Que usted se faje a estudiar y luego nadie aparezca. ¿Cómo se siente alguien? No se siente bien, porque usted dice, bueno, yo perdí mi tiempo, pude haber hecho otra cosa. Y a veces hay que tomar en consideración las enseñanzas. Entonces, la exégesis se apoya en la lingüística, hebreo.